Sol. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, @ExitosaPE. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Yo me estoy recién haciendo el cuerpo a este horario de levantarse cuando todavía es de noche, pero acá estamos. Pero a uno yo no sé si es mi impresión, pero yo creo que a uno le funciona mejor la cabeza más temprano. ¿No? Está como más lúcido, más despierto, más atento a todo. Está con nosotros César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, César, por estar acá. Comencemos por el primer tema, que es el de las fechas estas. Es decir, ustedes han planteado y han ganado, es decir, esto ha sido como un juego así de fuerza, y ustedes le han torcido el brazo a la mayoría del Congreso de la República y han logrado que a través de la cuestión de confianza, yo ya llamaba la atención en un videito que grabé en las redes a punta de zapatazo, ¿no es cierto? O sea, ¿vamos o no vamos a hacer las cosas en los tiempos que hay que hacer? Y lograron doblarle el brazo al Congreso. Ahora, ¿se van a cumplir los plazos? Porque solo se llega si vamos, o sea, si toda esta discusión en el Congreso termina más tardar el 4 de octubre. Bueno, nosotros lo que hemos pedido es que estas propuestas de reforma constitucional que hemos presentado puedan debatirse y tomar una decisión en el Congreso en un plazo urgente en la medida de dos cosas. Uno es que en el caso de la reforma judicial, uno de los grandes vacíos que había era el Consejo Nacional de la Magistratura. Estábamos sin eso. Y obviamente no habiendo eso, no hay un organismo que pueda calificar, seleccionar o sancionar jueces o fiscales. Entonces, obviamente es una herramienta que requiere ser reemplazado con la mayor rapidez. Urgentemente. Lo segundo es las reformas políticas también tenían que ver uno con otro. Es decir, tú no puedes tener una reforma de la importancia del Poder Judicial mientras los decisores de política, los que toman decisiones sobre las leyes, también estuviese en una suerte de crisis. Había que reforzar el tema del Congreso y con esta reforma política complementábamos dos pilares importantes. Y segundo, el tema de los tiempos. No solamente la urgencia, sino aprovechar las elecciones regionales que van a darse ahora en octubre primero, pero una segunda vuelta en diciembre. En diciembre, claro. Así que calculando bien, nosotros podíamos llegar al 9 de diciembre, que es la fecha de la segunda vuelta, y los gastos para un referéndum bajan notablemente y con esta pegada hacia esta elección regional que ya estaba financiado. Entonces, creo que era una buena decisión, es una buena decisión. Ahora, la fecha para llegar a eso, tú por ley necesitas 60 días antes y por lo tanto necesitas que los primeros días de octubre a más tardar se termine con la evaluación y la decisión de estas 4 reformas. Y ya es el grupo de voceros del Congreso, los voceros de las distintas bancadas, que por unanimidad plantearon el 4. Hasta ahora hay acciones que se notan que vamos a llegar a esa fecha. Anoche yo estuve en el Congreso para participar con la Comisión de Constitución sobre el proyecto bicameral. Ha habido un largo debate de unas 6 o 7 horas más o menos, pero me quedé con la sensación de que eso también va a caminar. Espero que sí, y lo que quedarían solamente serían 2. El de financiamiento, que es mucho más sencillo, por supuesto, y el de
la no reelección, que también es una decisión. Que es de las más fáciles, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta todos esos factores, tenemos el optimismo que sí llegamos a las fechas, siempre y cuando obviamente las comisiones trabajen a ese ritmo. Y el otro elemento es que ayer gratamente nos ha dado la satisfacción el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de que él mismo ha sacado una nota urgiendo que se cumplan los plazos del 4 de octubre. Entonces hay elementos para pensar que podemos llegar a esa fecha, a pesar, siempre en este país es así, de las dudas y las sospechas que eso no se haría, ¿no es cierto? Y que el fujimorismo haría todas las tretas para no llegar al 4. Claro, pero el problema es de qué fujimorismo estamos hablando, porque ya ocurrió algo que yo creo que cuya trascendencia no se ha terminado de medir. Es decir, el día que se vota la confianza pedida por el gabinete, por el presidente del Consejo de Ministros, lo que ocurre es algo extraordinario. Es decir, Claro, lo que no ha pasado antes. 33 votan a favor, creo que 12 se abstienen y 10 votan en contra y 3 no van a la sesión. O sea, por eso decía, no han sido 3, han sido 4 posiciones distintas. 4 posiciones distintas. Pero lo cierto es que al final gana la sensatez, digamos, y no el empecinamiento de la confrontación, porque si no esto iba a una situación sumamente complicada. Yo creo que Daniel Salaverry es consciente de eso. No, Daniel Salaverry hay que reconocerle, está marcando el paso bien en el Congreso. Tiene muchas críticas que yo creo que son un poco exageradas, pero hasta el momento, si tú haces un recuento desde el momento que ha entrado, está actuando positivamente. Y en este momento que es difícil, ¿no es cierto? Porque obviamente pertenece a una bancada de Fuerza Popular que tiene resistencia a estos cambios, pero está utilizando hasta el momento más su condición de presidente del Congreso y facilitando que estas reformas tengan la discusión que corresponde. Claro, porque ha habido un sector que, digamos, es el que ha expresado su voto o no yendo a la votación o votando en contra del pedido de confianza y que llegó incluso a calificar las iniciativas del Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, ¿no es cierto? Sí, o sea, como un 5 de abril, ¿no? Sí, sin duda una exageración, ¿no? Porque el golpe de Estado es distinto. El golpe de Estado se da cuando tú no actúas en el marco constitucional. Puedes imaginar ese tipo de cosas, ¿no? Porque se dieron expresiones de golpe de Estado hasta que incluso que los tanques estaban calentando los motores. Eso estaba muy distante de que nosotros pensáramos una cosa de esa naturaleza. La cuestión de confianza es parte de un instrumento dentro del marco constitucional y finalmente nos está resultando como una herramienta positiva para el país, porque ahora se están acelerando las decisiones, hay una gran colaboración del Congreso ahora. Ayer el debate ha sido intenso, fuerte, pero así son los debates. No hay que tenerle temor ni dramatizar con eso, pero el resultado va siendo positivo. Eso es lo importante, ¿no? No cuántas horas discutas y qué intensidad le des a tus intervenciones, sino finalmente los resultados. Y yo pienso que ayer, al término de esta reunión con la Comisión de Constitución, fue para mí una cosa positiva, porque nos ha permitido ampliar y explicar bien el tema de la reforma bicameral, y que va a ser una reforma bien interesante para el Perú, porque es una reforma bicameral que ya ha sido aceptada además. Lo que se están discutiendo son detalles ya
Claro, de cómo redistribuyes, ¿no? el Ahora, proceso. a mí me han pasado un cuadro, Aldo Mariate, que está en este momento viviendo en España, pero muriéndose de ganas de estar acá porque todo el día anda escribiendo cosas desde España. Está más atento a lo que pasa en el Perú que cualquiera de nosotros. Y me ha pasado un cuadro de lo que se supone sería la distribución. Es una primera propuesta, ¿no? de la redistribución. Pero donde lo que ocurre es que Lima, que pasa de tener 36 representantes, pasaría a tener 12. ¿Cómo es esto? Porque hay una concentración en el caso de Lima, pero si tú ves la redistribución en distritos electorales que debe tener la participación de los diferentes conos de Lima. Lima no tiene una representación real de las características sociales que tiene Lima. Acuérdate que toda la parte de los conos, la mayor parte son provincianos que han venido por distintas razones, pero es una de las ciudades más pobladas que hay en Sudamérica. Pero no es la representación real de esa nueva fotografía social. Ahora con este tema de los distritos, los microdistritos, tú puedes lograr que tus candidatos del Lurigancho, el Cono Norte, el Cono Sur, etcétera, formen parte en el caso de diputados, ¿no es cierto? Y en el caso de senadores, que va a tener igualmente un número importante frente al resto del país, sin duda va a ser mucho más representativo. Porque lo que dice, Mariate escribe literalmente lo siguiente, dice que es un golpe de Estado provinciano contra Lima, dice Mariate. No hay que permitir esto, me dice. Voy a leer lo que dice el loco Mariate, sí, ¿dónde está? No, claro. Por acá dice, me dice, esta es la propuesta de distribución de congresistas y retorna a la bicameralidad según la propuesta de Vizcarra. Revancha provinciana, Lima aún más subrepresentada. No permitan esto, dice, ya me imagino al loco Mariate. No, Lima es provinciana. ¿A qué hora he escrito esto? Porque tenemos como 7 horas de diferencia. El 70% de la población de Lima es enteramente provinciana. Enteramente provinciana. Un 30% es más o menos la gente de Lima. Pero no ese es el tema central. El tema central es cómo redistribuimos. Claro. A eso, lo que tú puedes agregarle, ¿no es cierto? Porque está en la condición de hacerlo. El tema no es el número. El número puede ser igual o más. Lo que la gente critica no es tanto el número. Lo que la gente critica es la eficiencia, ¿no es cierto?, y los gastos del Congreso. Claro. Si fuera un Congreso eficiente, que te da buenas leyes y va caminando, ni el gasto sería importante. Pero como sumas ineficiencia, ¿no es cierto?, leyes que no están siendo las más adecuadas para el desarrollo del país, y encima inmunidad que lo has distorsionado, entonces la gente pues... Claro, pero eso es lo que iba. ¿Por qué en estas propuestas no se han incluido cosas como la inmunidad? Es decir, tenemos una situación sobre la que hemos regresado reiteradamente, el caso de Donaire, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Que yo sé que es de Alianza por el Progreso, que es el partido en el que tú también has participado. Sí. Pero lo cierto es que lo investiga Inspectoría, lo investiga Contraloría, lo investiga la Fiscalía, lo sentencia la justicia peruana. Todos los involucrados están en el caso presos, menos él porque es congresista. Porque, o sea, no puede ser. ¿No? Por eso mismo el tema de la inmunidad hay que eliminarlo. Pero el tema, ¿pero por qué no se puso acá? El tema es que en este referéndum, si poníamos todo, iba a ser una lista muy larga que confundíamos a la población. En cambio, con esta nueva articulación de la bicameralidad, vas a tener una Cámara de Senadores, ¿no es cierto?, que va a filtrar las leyes, y dentro de esas leyes es que se va a empezar a recalificar las leyes que no son las más funcionales, y no crea, Nicolás, confianza de la gente. Uno de ellos es este tema de la inmunidad. Claro. Uno de ellos. Ahora, el otro es el tema del control ciudadano sobre, es decir, tú eliges, y yo lo repito cada vez que puedo, tú eres ciudadano una vez cada 5 años. Claro. ¿No es cierto? Votas y por lo general te equivocas, ¿no es cierto?
y los otros 4 años, 364 días, disculpa la oración, te jodiste, pues no tienes nada que hacer. Sí. Entonces, ¿por qué no puede haber mecanismos para cambiar las cosas? Es decir, si un congresista no funciona, tendría que haber mecanismos para sacarlo. Eso es uno de los elementos que tú puedes incorporar en esta... Yo no sé si exactamente revocatoria, alguna gente decía que esto puede ser una feria, o renovación de cada 2 años y medio del Congreso. Hay experiencias de cambios por tercios. Y ya vas haciendo una evaluación. Todas las instituciones, incluido el Congreso y las instituciones públicas, deberían de trabajar por resultados. Los salarios en el Estado deberían de ser en función a resultados. En el Estado son horizontales. El que produce o no produce, igual pasa por ventanilla. En el sector privado, si tú no produces, chao, ¿no es cierto? Entonces, también en la política tenemos que empezar a hacer eso. Pero para hacer eso y tener una mejor calificación, tú tienes que tener el candidato cerca, ser el que eliges y lo puedes ver cerca. Por eso es esta distribución de los microdistritos electorales. Porque toda la zona del Lurigancho, por ejemplo, que tiene casi como un millón de habitantes y pico, va a tener que debe elegir un candidato conocido de ese territorio. Va a tener su diputado. Claro, en estos momentos toda esa gente no sabe quién es su congresista. No lo representa. No digo que sean malos congresistas, lo que digo es que no hay esa cercanía. No, eso está claro, y eso yo creo que está bien encaminado. Ahora, ¿por qué no se han incluido otros temas? O en todo caso, ¿cómo se van a manejar otros temas? Por ejemplo, ¿no? En esta confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en lo que pudo terminar es en la cierre del Congreso y convocatoria en 4 meses, según marca la Constitución, a elecciones. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿quiénes participaban en esas elecciones? Lo mismo de siempre. Entonces, ¿por qué? Porque hay una legislación de partidos que ha estado manejando la gente que controla el Congreso, donde, por ejemplo, tienes que tener 750.000 firmas. ¿No es cierto? O sea, ¿cuántos de los partidos registrados hoy podrían reunir 750.000 firmas? Cuando no has aprobado estas reformas que estamos planteando, es obvio que no tenía aplicación todavía para las próximas elecciones, y mucho menos si tú adelantabas elecciones. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que con la mayor serenidad, ¿no es cierto?, antes de estar en la confrontación, vamos pensando en la necesidad de la renovación, porque necesita renovación. Entonces, si pensamos en la renovación con calma, con serenidad, tú vas a elegir. Claro, porque además esto ni siquiera necesitas ir a una reforma constitucional para esto, para bajar las firmas. El colectivo de colegios profesionales que está listo ahí con su kit para salir a recoger firmas. Está como... Están ahí con muchas ganas de hacerlo. Dame la partida y miles de colectivos a nivel nacional están listos. Entonces, pero eso es una expresión, César, de algo que está pasando, que es de la profunda insatisfacción de la gente con las formas políticas actualmente existentes, con los partidos actualmente existentes. La gente tiene la necesidad de intervenir en política y no tiene los canales para hacerlo. Así es. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, vamos a recoger firmas, hasta yo dije, pongo mi mesa en la puerta, porque te provoca intervenir en algo que tú sientes que puede cambiar las cosas en el país. Así es, ¿no? así es. Hay un ambiente de esa naturaleza en todo el país. Y de todos los, si tú dices, pero este partido, de todos los colores políticos, o de todos los que de alguna manera están cerca de un partido político, o aquellos que no están en un partido político, quieren que este país cambie. Por eso es que el referendo va a ser un vendaval, ¿no es cierto? Pero va a ser un vendaval no por un partido político, sino va a ser un vendaval porque quiere que este país cambie, sea un país decente en la justicia. Se quiere una justicia que no se alquile, que no se venda, ¿no es cierto? Entonces quiere una seguridad jurídica, tanto para el ciudadano como para el inversionista. Eso es lo que se quiere en este país. Lo segundo es que quieres una estabilidad política. Tú puedes tener los partidos, pero mira, en estos momentos, ¿cómo nos hemos fraccionado tanto políticamente que
supuestamente, nacionalmente, tú tienes más de 22 partidos. De esos 22 partidos estoy seguro que tú ni yo nos acordamos todos los partidos que hay. Pero son 22 que tienen el membrete. Que además tienen el privilegio de que pueden ir o no ir a las elecciones según escojan. Exactamente. Lo que tienes es un membrete de partido y tienen una partida de nacimiento reconocida como partido. Pero no funciona como partido. Funcionan como vientres de alquileres o no participan. Entonces, eso no es partido nacional. Pero además tienes, por esa falla de los grandes partidos, tienes más de 150 movimientos regionales en todo el Perú. Y que son los que más salen como alcaldes o gobernadores. Claro, pero que son entonces una tienes expresión, un fraccionamiento de la política. Claro, pero son una expresión de la insatisfacción de la gente con los partidos. La gente no se siente representada con los partidos. Si no, exactamente. O sea, si los partidos funcionaran. O sea, y nosotros lo vemos cotidianamente en los conflictos sociales. Uno va a cualquier conflicto social, a cualquiera, al de Tía María del Río Tambo, ¿no es cierto?, a la huelga de los maestros el año pasado. Que venía gente de todas las regiones, no estaban los partidos. En la vida real, social, cotidiana de la gente no están. Lo que señalas es de una realidad tan cruda que todo eso son movimientos regionales y migratorios que se han dado en el país. El país se ha movilizado. Se ha movilizado del Ande a Lima, de Lima a otros lados, de la Amazonía, etcétera. Ha habido una movilización, hay una nueva fotografía social. ¿Quiénes se han quedado estáticos? Los partidos políticos. Sí, tenemos que ir, César, al corte porque nos viene la franja electoral. Yo te pido que volvamos para hablar de tres temas bien puntuales. El caso Chávarri, el tema de qué va a pasar con digamos, el proyecto económico, ¿no? Es decir, hemos crecido muchísimo, pero no hemos resuelto los problemas básicos del país. ¿Qué ajustes se deberían hacer, no? Y finalmente, el tema de cuál es el futuro político de Martín Vizcarra y de César Villanueva. Vamos a la pausa, a la franja electoral y volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, está con nosotros y le decía antes de la pausa, Chávarri, ¿cómo se va a manejar el asunto de Chávarri? Porque yo para resumir, yo creo que hay gente que desconfía de todo el mundo, incluyendo de Chávarri. Hay gente que dice, Chávarri es un tapadito de los fujimoristas. Pero hay gente que está asustada con las cosas que está haciendo Chávarri también, que no pasaron durante los días de Pablo Sánchez, ¿no es cierto? Todo este avance en el caso Lavajato, es decir, los procesos están avanzando a una velocidad que todo el mundo esperaba y que lamentablemente no tenían con el doctor Pablo Sánchez. Pero, ¿cómo van a manejar ustedes como gobierno la relación con Pedro Chávarri en una situación tan complicada? Bueno, tal como estamos manejando. Nosotros hemos dicho transparentemente nuestra opinión sobre el doctor Chávarri. O sea, ¿ustedes creen que debe dar un paso al costado? Mientras haya una investigación. Nosotros no lo estamos sancionando, nosotros no lo estamos apartando definitivamente. Desde el principio hemos dicho, como estamos en un proceso de reformas, en el proceso de reformas es donde más necesitas a la gente que no esté vinculado a ciertas sospechas o dudas cuando no a hechos reales. Entonces, en el caso del doctor Chávarri, nosotros lo que hemos dicho es que se ponga temporalmente, porque eso es posible, al costado, para que haga las investigaciones que corresponde o conteste y luego retoma. Pero porque el argumento de él es muy fuerte. Él dice, no solamente jura inocencia, él dice que él no es parte de ninguna organización criminal, que él tiene una trayectoria impecable, pero dice algo muy grave. Él dice, en realidad hay gente que me quiere sacar porque no quiere que pase lo que tiene que pasar, es decir, que caigan todos los que tienen que ir presos. Eso es lo que él dice. Bueno, ¿no? Y la verdad es que internamente ha dado señales de que va en esa dirección. O sea, el nombramiento de Rafael Vela nomás como coordinador y la mantención de José Domingo Pérez como fiscal a cargo de casos sumamente complicados, ¿no?
son una señal de que se está comprando pleito, ¿no? Bueno, el tema es que en el caso de la Comisión de Alto Nivel de Lucha Anticorrupción, ahí se ha encontrado con la anuencia de él una fórmula en la cual él no toma parte mientras tanto en la comisión, pero sigue el Ministerio Público, que es lo que el gobierno tiene que hacer. El Ejecutivo no puede tomar parte en función a que a nosotros nos corresponde apoyar, respaldar el fortalecimiento de la institucionalidad, más allá de las personas. Entonces, el Ministerio Público tiene que recibir del gobierno todo el respaldo y el apoyo presupuestal que necesita para cumplir sus funciones. Entonces no podríamos nosotros tomar parte en una discusión, que eso ahora está en el caso del Congreso. Ahora, a mí me llamó la atención cuando en la entrevista en CNN con Camilo Egaña, el presidente Martín Vizcarra dijo, estoy solo, hablando en términos de partido. Es decir, no tengo partido, pero se supone que él era de Peruanos por el Cambio. Eso no le debe haber gustado mucho a Gilbert Violeta, ¿no? Ni al propio Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, ¿por qué el presidente fue a visitar a Pedro Pablo Kuczynski? O sea, que está envuelto en una situación tan complicada, tuvo que renunciar en medio de un escándalo de corrupción, tiene varias investigaciones encima, porque la de Lavajato se suma ahora a la investigación, ¿no es cierto?, sobre el tema de la transacción que se hizo por la votación en relación a la vacancia del propio Pedro Pablo Kuczynski. No, sin duda, pero Martín Vizcarra es una persona que ha visitado a Kuczynski en un momento que el expresidente tiene una salud no muy buena y ha hecho una visita de esa naturaleza, de una persona con la que ha trabajado, una persona con la que ha salido, con una persona amiga, pero que eso no implica ningún compromiso político. Ningún compromiso, no hay ningún compromiso. Pueden estar absolutamente seguros de ello, ¿no? Martín Vizcarra es un hombre muy transparente. Es una persona muy sencilla, pero de una transparencia increíble. Le han buscado, le siguen buscando, lo buscarán como a todos nosotros, formas de tratar de manchar. Claro, porque en este país... Cuando dice César, le buscarán, te refieres a Chinchero, al caso Chinchero en particular. Es una investigación, es decir, más allá de cualquier otra consideración, es decir, de la manipulación política que pueda o no ocurrir en relación al tema, es un tema. Es decir, es un contrato perjudicial para el país, con una adenda escandalosa, ¿no es cierto? Es un tema que hay que investigarlo, es un tema que debe investigarse, ¿no es cierto?, hasta que se salgan todas las dudas. Él ya ha sido investigado, por si acaso, él ya ha sido investigado y obviamente ha sido eximido de cualquier responsabilidad. Pero si hay duda, en la política, tú sabes, las dudas se mantienen. En la política, si tú tienes algo chiquito, te lo agrandan, y si no tienes, te lo inventan. Pero es parte de esta cultura política, pues, de crisis, ¿no? Ahora, entonces, se espera que una cosa de esas pueda hacerse. Pueden investigar, deben investigar. No hay una posición ahora, ahí. A mí lo que... Te voy a ser bien sincero y bien transparente. A mí me impresiona esta especie de duplicidad que hay en el Perú. Es como que vivimos en dos países distintos. El país de la clase política, ¿no es cierto?, que tiene su principal manifestación en el Congreso, en el tipo de debates, en las confrontaciones, y el Perú real, ¿no? Un Perú real que tiene problemas con la desnutrición infantil, con la anemia, con los maestros mal pagados, con los problemas que tiene la policía para luchar contra la delincuencia, con los agricultores, ¿no es cierto?, con la gente de carne y hueso, con los emprendedores, con los pequeños empresarios, con la dificultad de acceso al crédito. Entonces, es como son dos países distintos. Entonces, yo la interrogante que tengo es, yo sé que ustedes, parte de la confianza y de la fortaleza que sienten que los ampara,
es que viene un nuevo boom, si es que no empezó ya en la minería, ¿no es cierto? Los precios están subiendo, incluso tenemos la fortuna de haber encontrado nuevos yacimientos y de nuevos minerales y todo lo demás. El problema es cómo vamos a hacer para que no se repita la historia, César. Es decir, de que somos un país que ha crecido a índice, llegamos al 8%, pasamos el 8% en algún momento y tenemos la peor educación, la peor salud, una infraestructura que da vergüenza. O sea, no nos puede volver a pasar lo mismo. Exactamente, por eso, a ver, en el tema económico que tú bien lo señalas, es fundamental seguirla manteniendo dentro de un nivel de crecimiento y para eso tú tienes que seguir reformando cosas. Por ejemplo, ahora estamos sacando un paquete importante de medidas que tiene que ver con la elusión, ¿no es cierto?, y la evasión de impuestos. En este país son miles de millones de soles que se van en evasión de impuestos y que pueden servir muy bien para reforzar el país. Segundo, se está revisando toda una política de exoneraciones. Es muy fácil es dar de exoneraciones, pero las exoneraciones significan un drenaje de cerca de 15.000 millones de soles por año con exoneraciones. Si las exoneraciones fueran para beneficio de la población y mejorar su calidad de vida, es buena hora, ¿no es cierto? Eso y más. Pero no, son exoneraciones que se dan que no son productivas para el país. ¿Te refieres exactamente a cuáles? Por ejemplo. Por ejemplo, los reintegros tributarios. En la Amazonía, mira, mi región. Nosotros hemos tenido que eliminar eso y con eso hemos formado un fondo de inversión. Lo mismo se puede hacer en todo el país. No se trata de quitar, lo que se trata es de que aquello donde se benefician unos cuantos que los dedos de la mano te sobran para contarlos frente a millones de personas, tú lo que tienes que hacer es cambiar ese tipo de cosas. Entonces, eso estamos haciendo progresivamente y está mejorando las condiciones del país. Lo segundo es que eso, sumado a una reforma judicial, te da garantías, te da seguridad jurídica y tenemos inversiones de largo plazo, que son los importantes. Está creciendo la inversión en minería, vamos a trabajar intensamente para ver la inversión en petróleo, pero vamos a diversificar la economía en agricultura, en turismo, en forestales, en piscicultura, que son los nuevos retos que nosotros tenemos. Claro, pero que eso Sí. supone una estrategia de regionalización, ¿no es cierto? Distinto a la que tenemos, porque lo que tenemos es una broma. O sea, convirtieron los departamentos en regiones. Así es. ¿No es cierto? Así es. Se le transfirieron recursos. Así es. Y sin embargo no se le transfirió, calificaciones, entrenamiento, planes de desarrollo, ¿no? Es al revés, se le transfirieron competencias, pero sin capacitación uno, sin presupuestos dos, entonces tú tenías un montón de responsabilidades, pero no tenías ni las competencias ni los recursos. Claro, pero eso es un lado, digamos, vas a tener que reestructurar ¿no es cierto? Y replantear el tema de la regionalización y hacer algo más razonable y más eficiente en el manejo de las cosas. Pero por el otro lado tienes tremendos déficits. O sea, acá ha estado el ministro de Educación y me ha dicho, el déficit en la infraestructura educativa es 100.000 millones de soles, Lucas. Así es. O sea, entonces, ¿qué pasó? Dios mío, si hemos crecido una barbaridad, deberíamos tener una educación de lujo. ¿Qué pasó? Que se tiraron la plata, según el Contralor, que también ha estado acá, él calcula que por lo menos se tiran 15.000 millones de soles al año. Sí. Hay gente del Banco Mundial que él lo escuchó decir que es el doble. 30.000 millones de soles dicen que se roban en el Perú. Entonces, eso ha sido un lado, pero el otro ha sido la ineficiencia, la inequidad, el no pensar en ese tema. Son informaciones correctas. Justamente pero por ¿cómo eso, vas a resolver ese abismo? Lo estamos resolviendo. Porque todo este tema de evasión, elusión, son partes de este proceso de un sistema corrupto, de un sistema que ha estado armado para la trampa, mucho más que para el desarrollo. Uno. Dos, ¿cómo vamos cambiando? Tú has señalado bien. O sea, la regionalización en las condiciones que estaban no funciona. Por eso es que estamos haciendo esta reforma también política,
porque tenemos que descentralizar no administrativamente el Perú, tiene que administrarlo políticamente, que se decida, y las inversiones tienen que descentralizarse. Entonces, en esa condición, la simetría que hoy día no existe entre los países del interior del mundo andino o amazónico con las ciudades grandes de la costa, esa simetría tiene que cambiar. Porque estas ciudades como Lima crecen en esa dimensión, ¿no es cierto? Porque han concentrado los servicios, y cuanto más concentran los servicios, más población viene a ¿Sabes lo que me parece increíble? Estamos discutiendo... Es el fenómeno. Claro, pero te das cuenta que estamos discutiendo como si fuéramos a fundar la República que va a cumplir 200 años. Exactamente. Vas a llegar al bicentenario... Estamos fundando un país que tiene 200 años. Vas a llegar a un país, al bicentenario, con un país que no ha tenido esta simetría. Es como un viejo que está diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? O sea, como si estuvieras empezando, como si tuviera un problema de vocación. ¿No es cierto? Por eso la reacción de la población, pidiendo cambios a gritos. Oye, si ya váyanse todos, porque no estamos respondiendo a una realidad. Hemos querido acomodar esa realidad en leyes. Es al revés, tú tienes que acomodar las leyes a la realidad. Exactamente. Ahora, yo creo sinceramente, y hay una cosa que yo saludo de las iniciativas de ustedes, que no hay que tenerle miedo a cambiar las cosas. No hay que tenerle miedo. El Perú necesita una renovación, el Perú necesita que se vayan todos, sí, porque si estamos como estamos, nadie que haya estado en el gobierno puede lavarse las manos. Fujimori nos gobernó 10 años, Alan García nos gobernó 10 años, Toledo nos gobernó 5, Ollantumala nos gobernó 5, y el señor PPK, ¿no? Así es. Ex amigo y compañero del presidente Vizcarra, nos gobernó ¿cuánto? 2 años, ¿no es cierto? 2 años y medio. Así es. Bueno, así está el Perú. Quien haya estado en el gobierno es responsable de esta situación. ¿Sabes por qué le tienes miedo a la población de consultarle en un referéndum? Bueno. Hay que regresar. ¿Quién te elige? Ahora nos quedamos con la gana de poner nuestra mesa, ¿no? ¿Quién te elige? Vamos a poner nuestra mesa en la puerta. ¿Quién te elige al Congreso? 130 que te elige es la población. Y tú no puedes darle la espalda a esa población. Es el que te elige. Entonces, ahora con un referéndum haces que la población recupere su derecho y su deber, ¿no es cierto?, de opinar sobre qué es lo que hay que hacer en este país. Esas son las reformas y esos son los cambios. César Villanueva ha estado con nosotros. Deberíamos hacer un balance cada cierto tiempo, ministro. Pero por supuesto, una vez al mes, cada 45 días, cada 2 meses, de repente nos sentamos acá y hacemos un balance. Que creamos una secuencia. ¿Qué pasó acá? Por supuesto. Sacaron a Sanabria, qué bravo. O sea, el fiscal Sanabria, fiscal superior titular especializado en los delitos de corrupción, que era una especie de coordinador del tema anticorrupción, sacó a José Domingo Pérez del caso Chinchero. Y había una preocupación con que de qué otros casos lo iban a sacar. ¿No es cierto? Y José Domingo Pérez es más o menos el demonio, para los fujimoristas y los apristas. Es el demonio encarnado en un fiscal. Bueno, salió Sanabria, bien bravo, bien bravo Chávarri, porque firma Chávarri. Muchas gracias, César, por estar acá. Un gusto. Muchas gracias. Y que el presidente se dé una visita por acá, por Exitosa. Tienes que invitarlo. Yo ya varias veces lo he invitado, tiene que venir. Nosotros nos vamos a las redes sociales con Judy Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Qué gesto, ¿no? Y justamente vamos a hablar sobre Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Informe contra A. Becerril y Chávarri no serán debatidos esta semana. ¿Qué opinas? Los comentarios, por favor. Leonardo Vilches nos dice, déjenlo trabajar mínimo 6 meses y observemos cómo trabaja. Nos va a pasar como el contralor anterior. Lo sacaron y nunca más salieron las denuncias sobre contratos truchos de Odebrecht y nadie fue preso, dice. César Antonio, la mafia congresal aprofujimorista que blinda a los corruptos y corruptores. Por otro lado, ¿qué nos dice Jorge Luis? Entiendan, están ocupados por el referéndum. Mientras sigue trabajando Chávarri, meterá preso a los que pueda. Y Sonia opina, peruanos no podemos permitir que los estén blindando. Es una burla si ya sabemos, todos están metidos en la banda de los cuellos blancos y las pruebas están, nos señala Sonia. Finalmente, Marco Sepúlveda opina, ¿cuándo meten preso a los del Club de la Construcción? A los Graña, a los Miro Quesada, a los Kuczynski, a los Arauz de una buena vez, dice
marco, finalmente Cristian opina, aquí se puede apreciar cómo la mafia opera blindando a Chávarri. Son los comentarios en las redes sociales, Nicolás. Qué bestia, ¿no? Qué país más polarizado en el que vivimos, Dios mío. Ahora, la solución a la discusión de Chávarri es bien fácil, ¿eh? Una semanita. En una semana vamos a ver quién es quién. Entonces ¿no es eso ha hecho Fuerza Popular. No, o sea, el problema es que lo tienen, o sea, bien loca esta gente de izquierda. ¿Cómo ha sido capaz de poner en manos de los fujimoristas el destino de Chávarri? ¿No es cierto? Es algo así como que le han entregado de una manera muy figurativa, ¿no es cierto?, a Chávarri a manos del Congreso de la República con mayoría fujimorista. Si él sigue o no sigue siendo fiscal depende de ellos, ¿no? Entonces eso supuestamente es un mecanismo de presión a la hora que él tenga que decidir temas como el de Keiko. Ahora, por lo que yo entiendo que viene de la información de Brasil, no se salva nadie, ¿eh? Porque han reiterado que sí dieron plata para la campaña y no era pues para la campaña de Yoshiyama. No era para la campaña de Klimper, era para la campaña de la señora Keiko Fujimori. ¿Quién era la beneficiaria? Ella. ¿Quién tiene que pagar por eso? Ella. Bien difícil. Ahora, estamos hablando como de ella demasiado. ¿Y los otros? Todos tienen que ir para adentro. Todos. O sea, Susana Villarán, Castañeda, no se salva uno. ¿Ah? Vayan haciendo sitio. Cierren los aeropuertos y vayan haciendo sitio en los penales. Muchas gracias, Judy. Vamos ahora con nuestra secuencia Los Exitosos de Exitosa. Presentamos Los Exitosos de Exitosa. Esta secuencia llega a ustedes gracias a la clínica La Luz, que ha lanzado una alerta mundial. ¿Sabías que más del 60% de las personas se están quedando ciegas por razones tan absurdas como las cataratas que se pueden operar en 2 minutos? En tus manos está parar esta cifra. Clínica La Luz, tu salud en buenas manos. Visítanos en Avenida Arequipa 1148 o llama al 613-9292. Repito, 613-9292. Ahora, todo un staff de especialistas a tu servicio. Clínica La Luz. Y tenemos invitados muy especiales el día de hoy porque esto es una historia de éxito que